Shabbaton Boraj, nos encontramos en Mozae Shabbat de Shabbat Agadol. Por primera vez vamos a repetir la derashá de Shabbat Agadol que tengo al Hashem dándola un poco más de 30 años cada Shabbat Agadol y Shabbat Shuv aquí en el Kolel Maor Abraham y Shivat Keter Torah en la Ciudad de México. Vamos a hacer una repetición casi exacta de lo que hablamos hoy en la tarde en este Shabbat tan importante que es uno de los principales Shabbatot que hay dentro del calendario de Am Israel. Los dos Shabbatot principales son Shabbat Agadol, el Shabbat Shelifnei Pesach, y el Shabbat Shuv, el Shabbat antes de Yom Kippurim. En el Shulchan Aruch, en el Siman Tav Chav Tet, dice el Mahaber, Shoalim be'alachot Pesach kodem la Pesach 30 yom. Se empiezan a estudiar las alajot de Pesach antes de Pesach 30 días. Hay una alajá que la persona tiene que prepararse para el Hag 30 días antes, y la forma de prepararse estudiando las alajot. Dice la Shon del Mishnah Berurah, 30 yom 30 días, umathilim miyom hapurim atzmo. Se empieza a partir del día de Purim. Ve'achshav, y actualmente, noagim lidrosh beShabbat Agadol de Shabbat Shuv. Dice el Mishnah Berurah, ya que vemos algunos que no cumplimos con esta alajá de estudiar los 30 días antes. Entonces, para reponer esto, los Jajamim tiknu que el Jajam de la ciudad o alguna persona que tiene algunos conocimientos de una derashá en Shabbat Shuv y en Shabbat Agadol, para cumplir con esta alajá de los 30 días. Por lo tanto, dice la Shon del Mishnah Berurah, lo principal es Leorot Lam, enseñarle al pueblo de Arke Hashem los caminos de Hashem, de la Meda Maseh Hashem Yasum. ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? Referente a Pesach, de Ainu Dinei Agala, Ubiur Hametz, las alajot de Agalat Kelim, cómo exterminar el Hametz, de Afiyat HaMatzah, cómo hornear las matzot, de Shar alajot Pesach, y el resto de las alajot de Pesach. Dejen igualmente el Shabbat Shuvah, en el Shabbat que está antes de Yom Kippurim, Lidrosh Lifnehem alajot Yom Kippurim, enseñar las alajot de Kippur, de Hag HaSukkot, las alajot de referencia a Sukkot, Levad Mashe Doresh Minyan HaTeshuvah, aparte de lo que habla del Musar de la Teshuvah. Quiere decir que el Mishnah Berurah explica que ya que hay una alajá de estudiar las alajot 30 días antes, ¿sí?, entonces es necesario que la derashá sea de los inyanim de la alajá. Y si no se habla de la alajá, entonces no se cumple esta mitzvah, porque el caso de la mitzvah es quiero reponer lo que no estudiamos las alajot durante los 30 días. El Ben Ish Hai en Bagdad, hace más de 100 años, él daba una derashá de 6 horas en Shabbat Agadol para cubrir una gran parte de las alajot de Pesach. Pero actualmente las derashot que se dan de 1 hora, 1 hora y cuarto, 45 minutos, es imposible en ese tiempo tan corto de poder abarcar las alajot de Pesach. Por lo tanto, en el Shulchan Aruch HaRab dice que ahora tal vez el minhag, la costumbre, cambió un poco, y dice así: Ubedorot halalu, en estas generaciones, Shena Hajam Shonel et Talmidav alajot, que ya los Jajamim no le enseñan a sus alumnos alajot. Dice, ¿por qué? El Fishakol Katuv HaSefer. Actualmente todos tenemos libros. Si nos preguntamos hace 500, 600 años, antes del invento de la imprenta, era muy difícil que una persona tuviera un libro. Todos los Jajamim se dedicaban a lo principal, a enseñar a Salahot a sus discípulos. Pero actualmente que Akol Katuv HaSefer, entonces prácticamente es mitzvah kol echad sheilmod alajot haregel. Cada uno tiene que preocuparse por estudiar las alajot del regel, kodem harel, antes de la fiesta, hasta que sea experto en ellas, y que sepa hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ve'achshav, el minhag es de que dice el adoshim be'agadah minyano shel yom. La costumbre actual es lidrosh be'agadah, dibre agadah, dibre musar,
cosas de Ashkafá, de la filosofía de Am Israel. Esa es la costumbre actual que se hace en la mayoría de las derashot del mundo. Y así también escribe en el Sidur del Yavetz: Hayab Hajam Adoresh, tiene obligación a Hajam que da la derashá, Leojía Ulazir, de hablar con el público, Gamal Biur Seora Masima Mekulkalim, sobre los actos incorrectos, y los pensamientos no buenos que las personas tienen, Benefijata Midot Aselohot, y las midot que una persona tiene, aquellas midot raot. Quiere decir que a pesar que el minado original de la derashá era de hablar las alajot de Pesach, pero ahora ya que Akol Katuv va a ser, entonces escrito en los libros y cada uno puede estudiar por sí solo. Mimela ahora se le dio un cambio a la derashá. ¿Por qué? Porque las cosas de alajá es más fácil que una persona las estudie con un libro, con una jabruta, con un jajam. Pero los inyanim de la ashkafá, de la filosofía del musar, la dat jochma o musar, eso es más difícil que uno solo lo aprenda. Necesita que haya una persona que es el mojía, el que habla, el que reprende, que habla, como dice el Lashon del Yavetz, del Biura Masima Mekulkalim, Mahmetzet Adeota Meshubashot y Nefijata Midota Sebohot, los actos incorrectos, las ashkafot no correctas. Como va cambiando el mundo, las pruebas, los nisionot que nosotros tenemos no son los mismos en el año 2016 que en el año 1980 y en el año 1870. Los retos de la vida son completamente diferentes. Por lo tanto, en cada dor el Jajam tiene que hablar de los nisionot, esas pruebas que volamos para nosotros. El Jinuj actual, la educación de los jóvenes, no es lo mismo en el principio del siglo XXI que lo que era a mediados del siglo XX. Es completamente una forma diferente. Por lo tanto, se aprovecha esta sijá para hablar de estos temas tan importantes, de las deot meshubashot, del mahmetzet ha'ma'asim, de nefijat midot ha'selohot, las midot no correctas, las midot raot que a veces la persona tiene, y hay que hablar de estos temas. Por lo tanto, esa es la principal causa por la cual nos ahí en todo Tefusot Israel de hablar en Shabbat Agadol y Shabbat Shuva, aunque tendría que haber sido originalmente la derashá de Inyanim de Alajá, como hacía el Ben Ishai, pero ahora se habla, como dice el Lashon del Zohar Aruch HaRa, el Ikar Be'achshav Noagim Lidrosh Be'agadá. En el prólogo del Sefer del Maharal Mipra sobre la Agadá de Pesach, él da una explicación por qué se le llama este día Shabbat Agadol, Shabbat el Grande. Para que se vean ustedes un poco, en el Sefer Apardes, que es un Sefer que es Meyuhaz de Rashi, dice que se llama Shabbat Agadol porque los Jajamín de las Keilot hacían de las tan largas que el día nunca se acababa. Shabbat Agadol. Así que tú en el Sefer Apardes a Meyuhaz de Rashi. El Maharal Mipra trae otra explicación y dice: ¿por qué se llama Shabbat Agadol? Porque hay en algunas Keilot que acostumbran que la Haftará que dijimos hoy en la mañana no es la Haftará de la Perashá de la semana. Oímos Perashá de Metzorah, y en algunos lugares no leyeron la Haftará de Metzorah, sino la Haftará que está al final de Sefer Malachi, que es Be'arevad Hashem min Yehuda, porque acaba la Haftará con el pasuk que habla Yom Agadol Be'anorá, que en el futuro va a llegar ese día grande, Yom Agadol, el día de la Geulá, va a haber un Yom Agadol. Así como en el año de Yetziat Mitzrayim, el pueblo de Israel tuvo un Yom Gadol, ese día 15 de Nisan, que fue un jueves, que el pueblo de Israel Yetziat Mitzrayim, allá Yom Gadol, fue un día muy grande. También en la Geulá Tirá, en el futuro, dice el Pasuk, va a Kodosh Humadat, Ine Sholach Yeteliyahu Naví, dice Yom Gadol Be'anorá, va a haber un día Gadol Be'anorá. Dice el Maharal Mipra, todas las cosas que nosotros obtenemos durante los 6 días de la semana, y especialmente las cosas espirituales, Nitorerim se despierta en el cielo con la fuerza del Shabbat anterior. En el Shabbat anterior tiene que haber un Nitorerut de la persona, y durante la semana aterrizas lo que tú empezaste a hacer en el Shabbat anterior. Y dice el Maharal Mipra,
para que llegara ese día de Yetziat Mitzrayim, se necesitaba un itolerut, un despertar en el Shabbat anterior. En el año de Yetziat Mitzrayim, el pueblo de Israel fue ordenado que Beazor Bajado es el día 10 del mes, que era el Shabbat, que el pueblo de Israel comprara ese borrego. Y pasó el milagro grande, por como escribe en el Cerro del Tur, en el Simán Taflamet, que por qué se llama este día Shabbat Agadol, por el milagro tan grande, que a veces compraron el borrego. Les preguntaban los mitzvim, ¿por qué todos compran un borrego? ¿Y el Shabbat están comprando un borrego? Le decían, sí, le vamos a hacer shechitá, lo vamos a degollar el próximo miércoles, el día 14 de Nisan, para comerlo en el Seder de Pesa. Y era la bodá zará de los Umot Haolam, de los mitzvim, que ellos querían dañar al pueblo de Israel. Y a todos fue un milagro que no les era absolutamente nada. En recuerdo de ese milagro se festeja este día tan importante que es el Shabbat Agadol, para festejar el milagro que sucedió en el pueblo de Israel en el año de Yetziat Mitzrayim. Dice el Maharal Mipra, para que sucediera Yetziat Mitzrayim ese jueves, era necesario que hubiera un itolerut del pueblo de Israel en el Shabbat anterior. Si el Shabbat anterior el pueblo de Israel no hubiera hecho esa mitzvah con tanto mesimut nefesh, con tanto esfuerzo, no hubiera llegado a la Geulá. Se necesita un Shabbat Agadol para que haya un Yom Agadol. No puede haber Yom Agadol un año que haya Geulá de Am Yisrael y Mitzrayim sino Shabbat Agadol. Y como en ese año todo el pueblo de Israel no había podido recibir la Torah, por eso no ha recibido la Torah, por lo tanto se les ordenó de que hicieran con mesimut nefesh la mitzvah de comprar el Corban Pesach, pero actualmente que ya nosotros equipamos la Torah, por medio de la Torah que hacemos en el Shabbat anterior y la de la Shah que se hace un Shabbat Agadol, para que en la semana nosotros tengamos un Yom Agadol, porque año con año el pueblo de Israel sale de Mitzrayim. El Pasuk dice, El Motziam y Mitzrayim, no dice El Hotziam y Mitzrayim, dice el Ora Hayim HaKadosh, que Akadosh Baruj Hu saca al pueblo de Israel cada año de Mitzrayim, quiere decir de las cosas, de la Tum'ah que el pueblo de Israel tiene por Olam, nos saca cada año de Mitzrayim. Para que haya un Yom Agadol, hace falta un Shabbat Agadol. Y también preparamos la Geulá futura. Para que haya una Geulá futura en Yom Agadol, se tienen que juntar todos los Shabbat Agadol de toda la historia de Am Israel. Dice el Maharal Mipra, el mismo Yesod para Yom Kippurim. Yom Kippurim que hay en un día de la semana, un miércoles. Se necesita que el Shabbat anterior haya un Shabbat Teshuvah. Para que haya un día de Teshuvah, miércoles o jueves o cualquier día de la semana que cae Kippur, es necesario un itolerut en el Shabbat anterior y por lo tanto se hace de la Shah en Shabbat Shuvah para que el pueblo de Israel pueda obtener la Kedushá de Yom Kippurim. No puede haber Yom Gadol Menorá si no hay un Shabbat Agadol antes. No puede haber un Yom Kippurim si no hay un Shabbat Shuvah antes. Ese es el motivo que se llama a este día como el Shabbat Agadol, porque es el que le da el Gadlut, la grandeza al día de Pesach. Quiere decir que Pesach es el Yom Agadol, pero para que haya un Yom Agadol es necesario que haya un Shabbat Agadol anteriormente. Sobre este día del Shabbat Agadol, en el Shulchan Aruch, el Mehaber, en el Simán Taf Lamed dice Shabbat Shilifnei Pesach Kolimoto Shabbat Agadol Mipnei Hanesher Nasabot. Así es un saif en el Shulchan Aruch. Sobre este saif, el Bet Yosef, en su pirú sobre el Tur, hace una pregunta. Si es por el milagro que sucedió, que explicamos anteriormente, que los Yudim compraron el borrego, entonces se le tenía que llamar a todos los días Yamim Gedolim, porque el milagro no solamente sucedió en el Shabbat, cuando el pueblo de Israel compró el borrego, también el domingo y el lunes y el martes y el miércoles, que cuando le hicieron Shechitá, los Mitzrim podían haber atacado al pueblo de Israel, y todos los días los Mitzrim se detuvieron y no le hicieron nada a Am Israel. Pasó ese milagro tan grande, entonces tenían que llamar que todos los días son Yamim Gedolim, no solamente Shabbat Agadol. Dice el Bet Yosef, no, nada más el primer día nosotros le damos importancia porque Kevan Shedash Dash, ya que los Mitzrim vieron a eso y se acostumbraron, entonces ya lo demás como una cosa que se derivó después, y por lo tanto solamente se le da importancia al primer día, el día cuando fueron y compraron el borrego,
lo amarraron en la pata de su cama, por lo tanto ese día se le llama Beshem Shabbat Hagadol. Pregunta el Baj y el Taz, la misma pregunta. En todas las fechas de las fiestas de los Modim de Am Israel, nosotros no festejamos el día de la semana. En el año de Yetziat Mitzrayim, que fue un jueves, fue el tercer jueves del mes de Nisan. Pesach no se festeja el tercer jueves del mes de Nisan. Pesach se festeja el 15 de Nisan. Si el día 10 de Nisan fue cuando se dio el milagro de Shabbat Hagadol, cuando compraron el borrego, se tendría que festejar el día 10 de Nisan, no el Shabbat anterior a Pesach. El 10 de Nisan es el próximo lunes. Hoy Shabbat fue el 8 de Nisan. ¿Por qué los Jajamim hicieron la takaná de festejar Shabbat Hagadol en el Shabbat Shilifnei Pesach? Que los Ashkenazim tienen la costumbre que en Shabbat Hagadol leen la Agadá en Minhá, y así lo trae el Ramá Hagá de Aminat Lomar Beminhá Hagadá Mithilat Abadimayinu Antejaper al Kol Adomotem. Y por eso se llama este día Shabbat Hagadol. ¿Por qué los Jajamim Meyahasim le dan la importancia al Shabbat y no a la fecha de Beazor Lajodes? Se han dicho sobre esa pregunta decenas de contestaciones, pero la Moshe Feinstein Zichrono Libraja, él dice un yesod muy importante. El pueblo de Israel, cuando salió de Mitzrayim, obtuvo dos geulot. Obtuvo la geulá tazuf, la geulá física, corporal, la geulá material, dejamos de ser esclavos. El pueblo de Israel salió de la Bodat Palech, pero hay otra geulá que fue la geulá principal, que es geulá Tanefesh, la geulá de la Neshama del Yehudi. Cuando habla el pasú de los arbales shonot shel geulá, beotzeti, bitzalti, begalti, belakachti, que son 4 geulot, la cuarta geulá es belakachti, dice el Sforno, que es belakachti et Geni Leam, Zuma Amad Har Sinai. La cuarta geulá es cuando el pueblo de Israel recibe la Torah. Quiere decir que la geulá de Am Israel no terminó cuando dejaron de trabajar de esclavos en Mitzrayim, cuando salieron de la cárcel de Egipto, cuando cruzaron el Yam Suf. Ahí no terminó la geulá. La geulá de Am Israel termina hasta que Am Israel recibe la Torah de Otzeti, Bitzalti, Begalti, Belakachti et Geni Leam, Zuma Amad Har Sinai. Existe Geulat HaNefesh y Geulat HaGuf. El Ben Rasha, la galada de los 4 hijos, que negue la Arba Banim Dibra Torah. Y el Ben Rasha hace una pregunta muy fuerte. Ma Abodá Zot Lachem. ¿Qué es esta abodá, este servicio que ustedes hacen esta noche? Dice la Moshe Feinstein. ¿Cuál es la pregunta que hace el Ben Rasha? ¿Qué le molesta a él? Él dice, Bishlama está bien. En la época que el pueblo de Israel vivió, cuando había el Bet HaMikdash, con David Amelech, Shlomo Amelech, esas épocas de oro del pueblo de Israel, se entiende por qué se festejaba la fiesta de Pesach. Fuimos esclavos, estamos en la libertad, por lo tanto merecemos festejar el día de la independencia. Tenemos que agradecerle a Borolam, pero pasa el camino y el pueblo de Israel con los años pierde esa galut. Caemos de nuevo en el galut. Este galut tan amado, en el Sefer Benei Yisachar, en las Derashot de Hodesh Nisan, que es un Sefer que se escribió hace un poco más de 200 años, escribe así: este galut que estamos viviendo en ese época, eran como 1700 años, es más amargo que el galut de Mitzrayim. Y eso lo escribió hace 200 años, no vio en los últimos 200 años. Los últimos 100 años de Am Israel, Dan Baesh Betimerot Hashem, lo que pasó hace 70 años, se cumplió el pasuk Dan, sangre, Baesh, fuego, Betimerot Hashem, y columnas de humo. Y dijo el Benei Yisachar, el galut que estamos viendo actualmente es peor que el galut de Mitzrayim, y él no vio lo último que pasó. Por eso el Ben Rasha pregunta, ¿por qué festejan ustedes la fiesta de Pesach? Ese galut ya se perdió, ya no existe. Entiendo que lo festejaban en la época de David Amelech, de Shlomo Amelech, pero en la época actual ya no hay motivo por el cual que nosotros tenemos que festejarlo. Es una pregunta no quede, una pregunta
que necesita, como es una pregunta tan fuerte, necesita una respuesta que tenga mucho ankut. En el Sefer Minhat Asher de Abu Weiss, lo conocen a él, vino aquí a México, cuenta la historia cuando su papá, Zichrono Libraja, estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y estuvo con el Admut de Klosenberg. Yo lo conocí, vino a México hace como 50 y tantos años, era Adam Kadosh. Dice que estaban en Auschwitz y empezaron a juntar granos de trigo para poder hacer una matzá para el Leil HaSeder. Y le preguntó el papá de Abu Weiss, Jajam, también aquí tenemos que festejar nosotros el Herut de Yetziat Mitzrayim. Aquí se cumple Dan Ba'esh Betimerot Hashem, todos los días hay ríos de sangre, hay fuego que queman personas vivas y cadáveres, y Timerot Hashem, el que fue a los campos, las columnas que salían de fuego, Dan Ba'esh Betimerot Hashem. Aquí vamos a festejar la fiesta de Pesach. Le contestó el Admur de Klosenberg al papá de Abu Weiss, te voy a dar un mashal para que entiendas. Una vez había una persona pobre, tenía una familia grande y no tenía cómo educar a sus hijos. Y quería educar a sus hijos al Birkei Torah Be'ayirá, que fueran Talmidei Jajamim, pero no tenía las posibilidades. Un día pasó un milagro y se encontró un tesoro. Tomó ese tesoro, empezó a usarlo como una persona lo tiene que hacer, educó a sus hijos, estudió Torah, se hizo el Talmid Jajam, sus hijos Talmidei Jajamim, hizo una familia Leshem Ultifer. La vida siempre da vueltas y esta persona perdió toda su riqueza. Y él cada año, él festejaba el día que encontró ese tesoro, que fue lo que le dio la puerta para el éxito. Todos sus amigos pensaron que este año, el día del aniversario de haber encontrado el tesoro, se iba a sentar en el piso y iba a hacer Tisha B'Av, pero no fue así. Invitó a todos sus amigos, hizo el mismo banquete. Dijeron, Mistama, ya se atrofió la mente de esta persona, ya tzamidato. ¿Cómo puede ser? Una persona que es pobre sufre, pero aquel que es un rico, y Arad Minehasab, ese es lo más difícil de la vida. Y aún así va a festejar. Les dijo a sus amigos, no, yo tengo la razón. Yo cuando obtuve ese tesoro, me convertí en rico materialmente, pero también me convertí en rico espiritualmente. Hice una familia, hice también Jajam, hicimos también Jajam. Se perdió toda la riqueza. Perdí el Geulat Aguf. Acá te abdea Hashverosh An. Somos todavía esclavos de Hashverosh, pero obtuvimos el Geulat Nefesh que nunca se perdió. Vayotzieta Moisés Mitoham le Herut Olam, dice la tefilá. Herut Olam significa es una libertad eterna, no se perdió nunca. Porque eso que mis hijos son Talmidei Jajamim, la familia que tengo, la Torah que estudié, nadie me la va a quitar. Perdí todo el dinero. El pueblo de Israel en el Galut perdió por muchos años el Geulat Aguf. En los crematorios, en las cámaras de gases. Eso es Geulat Aguf. Cuando el pueblo de Israel vivió en Rusia, en la época del comunismo, o esa opresión, se perdió el Geulat Aguf. Pero había gente que aún en los lugares más alejados se sentaba y estudiaba Torah y enseñaba a sus hijos las cosas. Ese Geulat Nefesh nunca se perdió. Por lo tanto, dice Ramoshe Feinstein, Zichrono Libraja, ¿qué representa el Shabbat para el pueblo de Israel? El Shabbat para el pueblo de Israel es el Geulat Nefesh. Shabbat, la persona se sale de todo lo mundano, la persona dedica un día a la semana para la Neshama de la persona, esa Menuha. Por eso Shabbat es Me'en Olam Haba, es Kulor Rohani. Se podía festejar el 10 de Nisan, pero se podía festejar el segundo Shabbat del mes de Nisan. Lo lógico era festejar el 10 de Nisan, si cae lunes, si cae jueves, lo que cae el 10 de Nisan, que se festeje. Pero los Jajamim quisieron mandar un mensaje muy fuerte a todo el pueblo de Israel. El Ikar no es el Geulat Aguf,
El Ikar es el Geulat HaNefesh, esa Geulat del alma del Yehudí. Por lo tanto, se le contesta al Ben Arashá: ¿cuál es tu pregunta? Ma Avodah Zot Lachem. Tienen razón en la pregunta. ¿Qué vamos a festejar en el Galut? Geulat Mitzrayim, si ya la perdimos en el camino, como el Lashon de la Gemara, Kati Abdea Hashverosh Ana, somos esclavos de Hashverosh. Pero ese Geulat HaNefesh nunca la perdimos. Es lo que el padre le contesta al Ben Arashá. Esa Ma'alá, la madrigada de Asher Baharbanu Mikol Amim, el pueblo Israel durante todo el camino nunca la perdió. El pueblo Israel continuó y continúa en Biat HaMashiach después de todas las persecuciones de este Galut tan amargo que hemos pasado. Y por eso en la Akdamá del Sidur del Yavetz dice que el milagro del Kiyum, de la existencia del pueblo de Israel en el Galut, es más grande que el milagro de Yetziat Mitzrayim. 2000 años en el Galut. Si volteamos hacia atrás, la Inquisición, las cruzadas, las guerras mundiales, las cámaras de gases, la lógica sería que el pueblo de Israel no tenía que seguir. Hace 70 años, las apuestas en Las Vegas era que el pueblo de Israel ya no iba a existir. Las yeshivot y los kolelim, los talmudei Torah iban a desaparecer. Esa era la lógica. Pero existe una shebuá que Akadosh Baruj Hu hizo un juramento: Kiloti shachach mipi zaro. La Torah nunca se va a olvidar del pueblo de Israel. Y por lo tanto, nosotros festejamos no el 10 de Nisan, festejamos el segundo Shabbat del Hodesh Nisan, que significa el Shabbat. Es el Geulat HaNefesh el Yehudí. Y esa es la respuesta que le damos al Ben Arashá. Ma Avodah Zot Lachem. Avodah Zot Lachem es que nosotros festejamos Shabbat Agadol para demostrar que no solamente obtuvimos el Geulat HaGuf, lo principal es el Geulat HaNefesh, que es en el camino, nunca se ha perdido. Vayotzi et amo Yisrael mitocham leherut Torah. Todos sabemos que existe una mitzvah de recordar todos los días Yetziat Mitzrayim. Hach de Rasha ben Zomá, Leman Tizkor et Yom Zetechá Meres Mitzrayim Kol Yemei Hayecha. Tenemos que recordar Yetziat Mitzrayim en los días y en las noches. Yemei Hayecha, Yamim, los días. Kol Yemei Hayecha Lelot, hay una mitzvah de recordar Yetziat Mitzrayim. Pero hay otra mitzvah que es en la noche del 15 de Nisan, el próximo Shabbat de la noche. Cada padre va a tener que contarle a su hijo el sipur de Yetziat Mitzrayim, Veigatale mincha vayom lemor ba'abuz de Asa Hashem li betzetim Mitzrayim. Hay la mitzvah de contarle al hijo. Muchos de los mefarshim preguntan: ¿qué es lo que se agregó en la noche del Seder de Pesach? Tienes que hablar de Yetziat Mitzrayim, amigo. Todas las noches tienes que recordar a Yetziat Mitzrayim. Mani Tosaf en la noche del Seder de Pesach. Todos conocen lo que escribe el Rabbi Brisk sobre el Rambam, de que en la noche de Pesach no alcanza solamente con recordar Yetziat Mitzrayim, hay que contar el Sipur, el cuento de la historia de la salida del pueblo de Mitzrayim. Y eso está compuesto de varias cosas. Una cosa tiene que ser en forma de pregunta y respuesta, para despertar el interés de los jóvenes. Número 2, Mathil Benut Musayeb Beshev, tiene que empezar la historia del desprecio del pueblo de Israel, que éramos odiados, que éramos esclavos, y terminar con las cosas buenas. Veachshav Kervanu Makom La'avodato, Hashem nos acercó al servicio de él. Veachshav Kervanu Makom La'avodato. Y también se tienen que explicar las mitzvot de la noche del Seder. Matzah porque comemos, Marot porque comemos, Korban Pesach porque se comía en la época del Bet HaMikdash. Entonces es diferente la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, la noche del Seder de Pesach, a la mitzvah que se hace diariamente, que se recuerda en Yetziat Mitzrayim. Los Rishonim preguntan, entre ellos Rabbeinu Yeroham y el Rif, ¿por qué no se hace una verajá por la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim? Antes de leer la Megilá, tiene una verajá Mikra Megilá. Antes de leer la ley, Ligmoret Alel. ¿Por qué no hacemos verajá antes de contar el Sipur de Yetziat Mitzrayim? Asher Kideshanu Mitotav Etzivanu al Sipur Yetziat Mitzrayim. Los Jamim no titnu verajá. Así como preguntan, ¿por qué no hay verajá sobre el Birkat Hamazon?
Claro, esa mitzvah de la Torah, que hay una verajá, que Hashem Kisham, le va a dejar la Amazon. Los Rishonim preguntan eso también. Contesta Rabbeinu Yeroham que por qué no se hace verajá de Sipur y Yetziat Mitzrayim, porque sí se hace verajá. La verajá que hacemos en el Kiddush y decimos Zecher Yetziat Mitzrayim, esa verajá, aparte de servir como Kiddush, también sirve como Birkat Mitzvot para la verajá de la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim. Adkan Dvarav Rabbeinu Yeroham. Pregunta Rabbi Eliashib Zichrono Libraja. Esa es la verajá del Sipur de Yetziat Mitzrayim. Si el Nusach del Kiddush es Zecher Yetziat Mitzrayim, recordar, esa es la mitzvah de todos los días. Hoy en la noche no alcanza con recordar, hay que contar todo el Sipur. ¿Cómo puede servir de verajá, de Birkat Mitzvot, si se Zecher Yetziat Mitzrayim? Dice Rabbi Eliashib, Davar Yesodit, pero algo muy básico en la emuná de Am Israel. Cuando una persona va a empezar el Seder, le tiene que explicar al niño, al joven, vamos a hacer un Seder, pero tienes que entender por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y te voy a explicar en una akdamá, en un prólogo, cuál es la finalidad de estas 3 horas que nos vamos a sentar a hacer el Seder de Pesach. Y le dice así el papá al hijo: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'am, nos escogiste entre todos los pueblos, beromemanu mikol hashon, nos elevaste de todos los de Shonot, de Kideshanu de mitzvotam, nos santificaste con tus mitzvot. La finalidad de todo Yetziat Mitzrayim es eso: bacharbanu mikol ha'am, romemanu mikol hashon, Kideshanu de mitzvotam. ¿Entiendes por qué Hashem nos sacó de Mitzrayim? Porque quiso limhot un Am. Yetziat Mitzrayim convirtió a Am Israel en Am. Existe la mitzvah principal de toda la Torah, que es la mitzvah de la emuná, la fe que el Yehudí tiene que tener. Anoji Hashem Elokeja. El pasuk aparentemente tendría que haber escrito Anoji Hashem Elokeja, si es la mitzvah de la emuná, Asher barati shamayim bares, que yo creé el cielo y la tierra. Esa es la emuná. El pasuk no dice así. El pasuk dice Anoji Hashem Elokeja, Asher otzeti hameres Mitzrayim. La emuná que el Yehudí tiene que tener no es mitoch briat haolam, es mitoch Yetziat Mitzrayim. Porque mitoch briat haolam, la persona ve la fuerza de Hashem, creó el universo. Algo que el humano no puede llegar a entender que es el universo. Millones de estrellas. Pero esa es una emuná para Umot Haolam. Para Israel hay una emuná, aparte que Hashem bara et haolam, hay la emuná Asher bacharbanu mikol ha'am beromemanu mikol hashon vekideshanu bemitzvotav. Por lo tanto, el papá le dice al hijo: todo este sipur de Yetziat Mitzrayim es para que tú entiendas. Que entiendas Lama Hashem, ¿por qué Hashem nos sacó de Mitzrayim? Porque quiso Asher bacharbanu mikol ha'am beromemanu mikol hashon vekideshanu bemitzvotav. Por eso esa es la verajá sobre el sipur de Yetziat Mitzrayim. Agrega Rabbi Eliashib y dice: al principio de la Agadá de Pesach se dice un párrafo: Halachman yad yachaló abatana kol dichvin yete veyehul kol ditzrich ete yirsa. Se invita a todos, todo el que quiera venir, que pase a la casa, está bienvenido. ¿Cuándo lo decimos? Llega la persona a la casa del Betacnes después de Arbi, cierra la puerta, cierra las ventanas, toma la copa de vino, dice el Kiddush, come el metilada en el carpaz, y después va a empezar a invitar. El que quiera venir a mi casa está invitado. Lo hubieras dicho cuando estabas en el Betacneset, antes de la Shabbat, el que quiera venir, que venga a mi casa. Hoy en la mañana en el Knis, o hace 2 días. Cuando ya cerraste la puerta de tu casa, invitas, ¿qué jajam eres? La verdad, esa pregunta la trae el Ritva en el Pirush de la Agadá, y dice que el minhag era originalmente decirlo en la calle, y después tiknu de decirlo en el Nusach de la Agadá. Pero en realidad, la gente de la calle, cuando se ve del Knis, el que no tenga lugar donde pasar la fiesta, está invitado a mi casa. Dice Rabbi Eliashib, dice Zichrono Libraja, eso no es una invitación
a las personas que quieren venir a mi casa. Es lo que le está diciendo el papá a los hijos. Es lo que dice. ¿Qué es el Yahadut? ¿Qué es el judaísmo? Baharvanu Mikol Ami, Romemanu Mikol Ashon, Kideshanu Mitzvotam. Hijo mío, ya hice, te invité, ya di Kimha de Pisha, ya cumplí con Kol Dichvin Yetebe Yehul. Somos Amehad, todos somos uno. Cada uno es parte del clan y el clan está compuesto por todos los Yehidim. Por lo tanto, le está mandando un mensaje a cada uno de sus hijos. El pueblo de Israel, el Binyan de Am Israel, está construido Asher Baharban Mikolam, Roemán Mikolashon, Kiresharon Mitzvotab y Kol Dichvin Yetehul. Es lo que ya hice. No estoy invitando ahorita. Le está diciendo, vamos a hacer un ceder de pesa porque somos Amehad. Ese es el Yesod, esa es la Akdamá que el Yehudí le demuestra a cada uno de sus hijos antes de empezar el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Pero tiene una nekudá más importante. Se dice Ashataha Leshana Ba Be'ara de Israel. En el primer párrafo. Este año estamos aquí, el próximo año en Eretz Israel. Aparentemente es una tefila. Decimos que sea el último año del Galú. Y el próximo año estemos en Yerushalayim Miracos festejando el Bet HaMikdash. Dice Rabbi Yashim, pero eso no es verdad. Porque si fuera una tefilá, eso se hace en Yetzá. En el final de la Gadá decimos de Shana Ba Yerushalayim. Ese no es una tefilá. Eso es un mensaje que se le manda a la juventud. ¿Y qué le decimos a cada muchacho? Se dice, cuando el pueblo de Israel estaba en Mitzrayim, cada vez era peor. Yo conocí una persona que ya no vive, que se salvó de los campos, pero estuvo como 4 años. Y él me dijo que cada vez era peor. Cada día era peor, y era peor, y era peor. Y pensaba que ya llegó a lo máximo de sufrimiento, y al otro día era peor. Y no veía salida, y al otro día era peor. Hasta que un día de repente, ¡pum!, llegaron los americanos y vino la Geula. Mamás, del José Jafela al otro día se salvó. El pueblo de Israel de Mitzrayim fue lo mismo. Empezaron con los trabajos, eran raj, no eran fuertes. Después de una hora pareja. A Israel pensaba que no podían salir, que era imposible. El pueblo de Israel pensaba que era imposible que salieran de Mitzrayim. Pensaron que ya no había salida. No había salida. Pero había una emuná. Había una emuná que el pueblo de Israel tenía, que es Ashatah de Shana Ba Be'ara de Israel. Eso es lo que le dio al pueblo de Israel la fuerza para poder continuar. Para entender esto, el Midrash, en Perashat Trumah, el Midrash Tanhumá, dice que cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim y van a construir el Mishkan, necesitaban Kerashim, necesitaban unas maderas de cedro para construir el Mishkan, y en el desierto no había. ¿De dónde obtuvieron los Kerashim para construir el Mishkan? Pregunta el Midrash, ¿de dónde sacaron los Kerashim? Dice, Jacob Avinu natauta Peshash Yerad de Mitzrayim. Cuando Jacob Avinu bajó de Eretz Kenan, hace 210 años, plantó unos árboles de cedro y le dijo a sus hijos, hijos míos, en un futuro ustedes van a salir de aquí. Y a Kadosh Baruj Hu les va a pedir que construyan un Mishkan. Y van a llegar al desierto y no van a ver árboles de Arazim. ¿Cómo van a construir ustedes el qué? El Mishkan. Por lo tanto, yo les planteo a ustedes esos árboles y riéguenlos y ocúpense de ellos. Y cuando van a salir ustedes, entonces muchos años, los cortan y se los llevan. Quiere decir que Jacob vino, vio Beruach HaKodesh, que en el futuro iban a necesitar esos Atzeshitim, esos Arazim, para construir los Kerashim del Mishkan. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Jacob vino se preocupó por las maderas del Mishkan? ¿Y de dónde obtuvieron las piedras preciosas para los Bigdei Keuna? Abneshoam be'abnei miluim la'efod be'la'hoshet. ¿De dónde las sacaron esas piedras preciosas? Trae Rashi en Perashat Pekudei sobre el pasuk be'anesim evilu, de que esas piedras preciosas nadie las tenía. Vinieron unas nubes, se pararon junto a las casas de los Nesií y empezaron a llover esas piedras. En lugar de llover agua, llovieron piedras preciosas, las tomamos, se les daban a Moshe Rabbeinu.
pues hubiera sido lo mismo. Si a Neshon Gabne Miluim no había Beanesim Eviu, pues también que vengan los Kerashim Eviu, que los traigan. Jacob vino, lo natá Kerashim, él no plantó tablas, él no plantó Anazim, él plantó Emuná. Él quería enseñar Emuná para el dor que sigue, que Jacob vino, que él enseñó a sus hijos. Yo viajé a Mitzrayim no para quedarme. Lo yarad Jacob vino le ishtakea la Gusha. No bajó Jacob para establecerse, nada más de paso después salir. Hubieron muchos que nacieron y murieron en Mitzrayim. Pero ¿qué es lo que le daba la fuerza? De que sabían que la fuerza para poder continuar, la fuerza que sabían que iban a salir. Le decía el viejo al joven, este árbol lo plantó mi abuelo Jacob vino hace 80 años. Yo no sé si yo voy a salir, pero hay una promesa que le eché mi Mitzrayim. Y así le contaba el papá al hijo y el papá al hijo. Jacob vino natá emuná, lo natá así. ¿Y cómo se siembra emuná? Emuná se siembra con maasim, no con palabras. Jacob vino sabía que él tenía que transmitirse emuná. ¿Cuál emuná? Que en Mitzrayim fue de paso y Hashem nos iba a sacar. Lo yarad de ishtakea, dice la Gadá, la Lagusha, vino Gel, solamente de paso. Él no vino para qué, para quedarse y compró pasaporte mitzri, nada más de paso, porque el Yehud de Am Yisrael en Eretz Israel sabían que el futuro de Am Yisrael no era aquí, afirmó después de todas las Makot. Y Am Yisrael sale de Mitzrayim, se destruyen los egipcios, se ahogan todos. Hubieron Yehudim que dijeron, y tener Rosh Berashua a Mitzrayim, vamos a regresar a Mitzrayim. ¿A qué querían regresar a Mitzrayim? ¿A ser esclavos? No, querían ser los gobernadores aduaneales. Dijo Moshe Rabbeinu, Hashem dijo, no es así. El Yehud de Am Yisrael es de Kabel, la Torah y Eretz Israel. El Yehud de Am Yisrael no es en Mitzrayim. Jacob vino yarad, lo yarad, dice que la Gusha. Decimos al principio de la Gadá, no es una tefilá, es la continuación de la filosofía de Am Yisrael. Am Yisrael somos Asher Baharban Mikolam, Beromeman Mikolashon, Bekideshanu Mitzvotah, Kol Dichvin Yete Beyehul. ¿Y cuál es la emuná que a nosotros nos hace estar parados y continuar? Ashatah Hale Shana Ba'a Be'arad Israel. Esa emuná que tiene el Yehudí, que así como en Mitzrayim, el matzah duro, y de repente vino la Geulá, así va a ser también la Geulá tirá. Por eso en el texto del Rambam, en el Nusa de la Agadá, está escrito al principio, Virgilu Yatzar mi Mitzrayim. Rápidamente salimos de Egipto. Fue una Geulá que fue en una forma de repente. Eso es lo que le da la fuerza al pueblo de Israel de continuar. Por lo tanto, eso se dice al principio del Seder, porque esa es la base de todo lo que vamos a platicar en esta noche. Baharbanu mikol ami, romemanu mikol am, kideshanu bemitzvotah, kol dichfin yede beyehul, somos am echad, ashatah echad leshana ba'a be'ar'ad de Israel. Dijimos anteriormente que hay dos mitzvot muy importantes de Yetziat Mitzrayim, la mitzvah de todas las noches y todos los días, como dice la Mishnah en Masejet Berajot, Mazkirim Yetziat Mitzrayim Balelot, y la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim. ¿Cuál es el pasuk donde se aprende que se tiene que recordar Yetziat Mitzrayim todos los días y todas las noches del año? Es un pasuk en Perashat Re'eh, que dice así: Lo tochal alav hametz, shiv'at yamim tochal alav matzot lechem oni, כי בחפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. Voy a traducir el pasuk. No comerás sobre el Corban Pesach hametz. 7 días comerás matzot, que es lechem, para que puedas recordar el día de la salida de Egipto todos los días de tu vida. Yo cuando vi este pasuk, yo entiendo que si está hablando de no comer hametz, de comer matzah, está hablando de Pesach. Y el final del pasuk explica que está hablando de la mitzvah de recordar Yetziat Mitzrayim todos los días, lo matim. Este pasuk de Jorá tendría que haber hablado de la mitzvah
de contar en la noche del Seder. En la noche del Seder le dice sobre Corban Pesach, no comas Hametz, 7 días comerás matzot, y por lo tanto cuéntale a tu hijo y se va a distraer. Pero cuando vi a Rashi, me espanté más. Dice Rashi, le mantis con Alidea Gilata Pesach de Amatzah, por medio de que vas a comer el Corban Pesach y la matzah y no vas a comer Hametz, vas a recordar el Yom Zetechá. Beferush, Rashi dice que por medio de Agilat Pesach o matzah vas a recordar Yom Zetechá. Entonces, ¿cómo es que los Jajamim darshó este pasuk? Y en la Gemara, en Masechet Berajot, en David Bet Amudbe, trae la Mishnah este pasuk para la mitzvah desde Giliat y Yetziat Mitzrayim todos los días, Yom Valayla. El Ramjal, el Jajam que escribió el Sefer Mesilat Yesharim, tiene un Sefer de Derech Hashem, y así escribe en el Ma'amar HaChochma. Hay un capítulo que se llama Ma'amar HaChochma, y va a leer palabra por palabra lo que dice. La matzah representa el Yetzer Hatov, el instinto bueno de la persona, porque no es presumido, las midot todo. El Hametz representa el Yetzer Hara, se infla. Por lo tanto, una persona tiene que comer por 7 días al año matzot y no comer Hametz. Pues una persona 7 días al año tiene que tener Yetzer Hatov y no Yetzer Hara, y el resto del año Yetzer Hara. Nada más alcanza con 7 días al año ser una persona honrada, honorable, y los otros 358 días que hay en el año puede ser un bandido. Dice el Ramjal, Bionam, Odus Rehu Israel, el pueblo de Israel necesitó que Shiem Rufam, para que su cuerpo se purifique y esté mojado en su mal le ora Raúl, para recibir esa luz de Kedushá, Sheyazonu Shibayami Ele Beshanami Namatzah, que 7 días al año se alimenten de matzah, Shimazon Bebejinat Yetzer Hatov Leva, que es una comida que representa única y exclusivamente al Yetzer Hatov. Bli Yetzer Hara, claro, sin Yetzer Hara. Ubiotam Izonim Bazei Yamim Ele, y se van a alimentar con la matzah 7 días, Nisheret HaTorah Tobat Chol Shana, va a quedar esa derivado para todo el año, Liotam Kol Shana, Muhanim Le Kedusha. Van a poder tener que usar todo el año. Si 7 días purificas tu cuerpo, vas a poder recibir ese oro, esa luz de Kedusha. Continúa y dice el Ramjal, ¿por qué comemos dentro del ser de Pesach? Hay 2 kazaitot de matzah, los principales, uno el Motzim Matzah y uno el Afikoman. ¿Por qué esos 2 tienen tanta importancia? ¿Saben que hay bajo de Mishonim? ¿Con qué kazait se cumple la mitzvah oraita? Si el pashtut como masma de Shulchan Aruch, que es el kazait al principio del Motzim Matzah, como la Shtar Rashi y el Rashban, que es con el kazait del Afikoman. Dice el Ramjal así, viene kazait a matzah shochli, el primer kazait que comen, leamshich hamazon hamekudash hamehazek hayetzer hatov shel zachar, es para fortalecer el Yetzer Hatov que tenemos. Onam, querés Ishael a tikun lechol hashana, pero para que quede ese tikun para todo el año, se dice ojalá Afikoman Haká, como un kazait al final. Y por eso hay una halajá que después del Afikoman no se puede comer nada. Después del Afikoman no comes nada. Así como el sabor no se va de la boca, la luz no se va de la neshama. El significado de no comer después del Afikoman nada es para que ese sabor nos quede todo el año. Afilo en el Shulchan Aruch, en el Siman Taf Kuf, trae el Magen Abraham un minhag, que había unos lugares que colgaban el Afikoman en la puerta de la casa para que lo recuerdes todo el año. Que sepas, sí, que el Afikoman, la matzah te va a llevar todo el año. Esos 7 días que nos alimentamos de pura matzah sin hametz, 8 días en Chutz Haaretz, y no comemos hametz, nos prepara el cuerpo para que todo el año podemos leitmoder con el Yetzer Hara. El humano es humano, el Ben-Adam es Ben-Adam, y tenemos nisionot, y tenemos que batallar con el Yetzer Hara, como dice, leitmoder con el Yetzer Hara. Para que el Yehudí pueda leitmoder con el Yetzer Hara, tiene que tener esta forma de alimentarse durante estos 7 días, 8 días solamente con puro matzah sin hametz. Ese es el pirush en el pasuk. El pasuk dice
El pasuk dice, Lo tojar alab hametz, no comas hametz en Pesach. Shivat yamin tojar alab matzot behemoni, que vejipazón y asata mitzrayim. Y si vas a hacer eso, Leman Tizkor, vas a poder recordar el Yom Zetejá Meres Mitzrayim Koyem Hayeja. Ahora es el pshat en el pasuk. Si vas a hacer Hara Matzot como tienes que ser, Mimena todo el año vas a recordar Yetziat Mitzrayim. Recordar Yetziat Mitzrayim todo el año no es decirlo con la boca de dientes para afuera, no tiene ningún mashmaut. El Yudí tiene que unirse, tener ese nexo con Yetziat Mitzrayim toda la vida. Yetziat Mitzrayim es la base de la Emunah Misel. El rol de las mitzvot están basadas con Yetziat Mitzrayim. Adner el pasuk te dice, tú quieres llegar a Leman Tizkor Yom Zetejá Meres Mitzrayim todos los días de la vida. La mitzvah que es todos los días de la vida, tiene que haber un prólogo. Tienes que empezar antes y decir Lo tojar alab hametz, Shadeh tojar alab matzot. Yom Kippurim es el día de Teshuvah. Y todo el año el Yehudí no hace Teshuvah. Todos los días decimos 3 veces Arbit, Shahrit y Minha, la verajá de la Teshuvah. Ashuve amino Torateja, Baruch Hashem Barusem Teshuvah. Entonces, ¿qué tanto tararán hacen que Yom Kippur es Yom Teshuvah? Si no hay un boom en el año, que es Yom Kippurim, la Teshuvah que haces en el año no tiene mashmaut. Tiene que haber un Yom Kippurim, una Teshuvah hazaká meot fuerte que hace el Yehudí. Mira, todo el año la persona continúa, Ashuve amino Torateja, se acerca a orar. Tiene que haber Shiv'at Yamim, Tojar alab matzot behemoni, Lo tojar alab hametz, Leman Tizkor et Yom Zetejá Meres Mitzrayim Kol Yemei Hayeja. Esa es la importancia de ese Hag. Este Hag es lo que nos da a nosotros la continuidad para que a Israel podamos seguir en el Galut. Y a Israel se prepara para la Geulah Ha'atidah. Ese es el kesher que nosotros hacemos, ese nexo, ese puente entre Pesach y todo el año. Por lo tanto, el pasuk que habla de la mitzvah, del Izkor Yetziat Mitzrayim todos los días del año, está basado primero en el tema de Shiv'at Yamim, que la persona come matzah, es ese mazón rohaní, es ese mazón que no tiene Yetzer Hara. Quiere decir que la parte espiritual está unida con esa parte material que el Yehudí come para que ese oragador que el Yehudí recibe. Y por eso dice Rabbi Haim HaKadosh que todos los años de Yotzim Mitzrayim, el pasuk dice en Sefer Bamidbar, el Motziam Mitzrayim, en presente, no el Hotziam Mitzrayim, porque Hashem motzia a todos nosotros cada año con año de Mitzrayim. Dice el pasuk en Perashat Toledot sobre Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu tuvo conflictos con los pelishtim, hacía pozos, los pelishtim los tapaban, y aquí el pasuk al final habla de los últimos 4 pozos que hizo Yitzhak Avinu, y el último dice el pasuk en Perashat Toledot, Vahi bayom ahu vayavo abnei Yitzhak vayagidu lo alodot abel asher chafaru vayemuru matzanu mayim ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, היום הזה ליימנו שבעה, al último pozo, al cuarto, y por eso la באר שבע, dice Rashid que שבעה, al שם הבן, por el pacto que hizo. El Ramban, cuando habla sobre este pasuk, dice, Yesaper HaKatuv v'yalich binyan haberot. Habla el pasuk sobre el tema de los pozos. Vende pshutei hasipur to'elet velo kavod gadol Yitzhak. Este sipur que la Torah cuenta, no se ve que haya ningún cabot para Yitzhak Avinu, ningún toel, pozo es un pozo, los pozos, le puso un nombre. ¿Qué aprende la persona de eso? Dice el Ramban, hay algo muy oculto, muy profundo. Kibale odía lavar a ti. Vino a hablar del futuro del pueblo de Israel. Kiber Maim Hayim, el pozo del agua, del manantial, Irmos Lebet Elohim, al Bet HaMikdash, Asher Yasubanal, que van a ser los hijos de Yitzhak, Belajen Izkir, por eso el pasuk mencionó Be'er Maim Hayim. Bekarar Rishon le llamó al primer pozo Esek. Esek quiere decir pleito, porque Yirmos nos enseña sobre el primer Bet HaMikdash, Asher Yitashu Imanu, que hubo muchas guerras de Asur Otanu, Kama Machlokot, Bekama Minahamot, hasta que lo destruyeron. Por eso se llama el primer pozo ese,
Merabés al primer Betamigdash. Beasheni, el segundo pozo, le llamó Sitna, que es una acción de pleito, pero más grande. Porque el segundo, y eso representa Shem Kashem Narishon, o Abayit Hasheni Shekara Oto, que le llamó con ese nombre. Porque en la época de Ahasverosh, cuando se construyó el segundo Betamigdash, Kabú Sitna a Yoshbe Yudá y Yerushalayim. Koyena Hayu Lanu le Sitna, hasta que lo destruyeron. Begalú Mimenu Galutra. El primer Betamigdash es el problemas. El segundo Betamigdash Sitna, más problemas. Pero el tercero, Rehovot, amplitud. Puabaita Dichi Banevi Merab Yamen. Es el tercer Betamigdash que se va a construir Merab Yamen. Voy a hacer Velorlib Unikumazá. Va a ser sin pleitos. Vaed Yahid el Geburenu y Hashem va a engrandecer nuestro Gebur. Que Moshe Lemar dice el Pasú, y Beajiv Hashem el objeto, Ulejá, que Hashem Diber. Por lo tanto, el tercer Betamigdash se llama que Rehovot. Pregúntale a Havetz Haim. Y el cuarto, no explicó el Ramban. Y si no fuera porque el Ramban escribió lo que escribió, yo explicaría diferente. Dice el Havetz Haim. ¿Qué diferente? El tercer pozo, que se llama Rehovot, es el Galut de Edom, que tenemos casi 2000 años. Rehovot. El Galut de Edom es Rehovot Irhi. El Galut de Edom ha sido el Galut más amargo que ha tenido Am Israel. Dijo el Havetz Haim. Es el Galut más amargo. Pero ¿en qué Galut se escribió el Talmud Babli? ¿En qué Galut se escribió el Yerushalmi? ¿En qué Galut se escribió el Tur y el Shulchan Aruch? ¿En qué Galut se escribió la Tshuvot de los Geonim? Hubieron Anashim más Dolim de los otros Dorot, en el Bait Rishon y Bait Sheni, pero que en el Galut, con tantas redifot, tantas persecuciones, tantas cámaras de gases, se escribieron Shelot y Tshuvot, se escribió el Talmud Babli, el Yerushalmi. Si yo diría que Rehovot es el Galut de Edom, y el Bait Hashlishi es el cuarto pozo, que es Shiv'a al Shema Shevuah el Brit que hizo Hashem con nosotros, Kilot y Shachach mi Pizarro. ¿Cómo vio el Havetz Haim? Vio el Havetz Haim que afirmó que el pueblo de Israel estamos perseguidos y ha habido todas esas redifot y lo que está pasando actualmente, nos acusan de lo que no hacemos. Am Israel en todo el mundo está marcado. Nosotros somos los culpables, nosotros somos todo, hacemos todas las cosas. Cualquier cosa que sucede, ustedes son culpables. Lo único, un poco que nos defendemos de lo que hacen y aún así el mundo nos recrimina. Pero aún así Am Israel ha podido salir adelante. Am Israel continúa, todos los demás pueblos han quedado detrás de la historia. Por lo tanto, el Rehovot, si es cierto que es peor que ese y que Sitna, la Tzarot del último Galut, Katab el Sefer y Sahar, que son peor que el Galut de Mitzrayim, pero en este Galut se escribió el Babli, se escribió el Yerushalmi, la Tshuvot de los Geonim, la Tshuvot de los Geonim, el Shulchan Aruch se escribió, el Tur escribió en este Galut. Por lo tanto, dice el Havetz Haim, yo allí te ver que el tercer pozo es Rehovot, que Hashem Irhi, con todas las tzarot y todas las limitaciones que ha tenido Am Israel, y estamos de un lugar a otro, y a Van sigue otro problema y otro problema, lo que estuvo hace 70 años, Dabar Norabe Ayom, y aún así Am Israel siguió. Todos hubieran asegurado que después de lo que estuvo hace 70 años, ese Sherita Peletá que quedó de Am Israel se iba a pagar, pero vemos que ahora en el Israel hay Yeshivot, hay Kolelim, en el Galut, en los Estados Unidos, en Europa, en México, en Argentina. El Ora Torah sigue, continúa, porque está la Tajá que Akadosh Baruj Hu dijo que sobre Am Israel, que Lot y Shachach mi Pizarro. Por lo tanto, esa es la importancia que todos nosotros, especialmente todos los que somos mayores, que tenemos esa obligación de transmitir al dor siguiente, tenemos que ocuparnos un poco del jinuj de los jóvenes. Y nada más quiero terminar
con dos yesodot de Ilhot Hinuch, que son muy importantes para todos los que se ocupan en Hinuch, y cada padre y padre en particular. Dice el pasuk en Perashat Bo, Bimyimat abayit miot miseh, velakach hu shcheno akarov el beto b'michsad nefashot, ish lefi ochlot achoso al aseh. Dice el pasuk que cuando una persona compra el Korban Pesach y son pocos de familia, se tiene que asociar con alguien, no que no lo haga solo, porque si queda sobrante carne es notar y hay un lab del otro tipo. Entonces se trata de comerse el Korban Pesach en la noche del Seder. Por lo tanto dice el pasuk, Bimim'at abayit miot miseh, velakach hu shcheno akarov el beto, que busque a su vecino, que se asocie con él, y entre los dos hagan un Seder para que no sea notar el Korban. Dice la Mejilta sobre este pasuk, dice en la zona de la Mejilta, Shomeani, yo hubiera pensado, Shcheno shebegaro, el shahen que está en la azotea de tu casa, con ese junta. Bueno, él a lo mejor vas a decir, no, el Shcheno shebetzilo, tiene que ser el shahen que está junto a qué, junto a tu casa. Tamudomar akarov el beto. No hagas el Korban Pesach con el shahen que está en el gab, sino hazlo con el que está junto a tu casa. ¿Por qué tanta akpará hay que la Torah madgisha que tiene que ser el shahen que está akarov el beto? Dice Ramoshe Feinstein. El Rambam escribe en el Perek Vav de Alachot Teot, decía la Shon, Derech briato shel adam, la naturaleza humana, liot nimshach b'deotav u'ma'asav, que la persona se arrastra en la forma de pensar y en sus actos, ahar re'av v'haverá, detrás de sus compañeros y sus amigos. Nohe que minhag anshe medinato, la persona actúa como las personas de su país. Me fijan, por lo tanto, salir necesita una persona, להתחבר לצדיקים, unirse a los tzadikim, ולשבת אצל החכמים, להתרחק מן הרשעים, y alejarse de las personas no buenas. Dice el Rambam, derech briato shel adam, así es la naturaleza humana. La naturaleza humana es que el hombre respira, la naturaleza humana es que el corazón late. La naturaleza humana es liot nunshach el benadam bedeotao berreah u'ema'asav ahar re'av v'haverá. El hombre se arrastra en los pensamientos y en los actos detrás de los compañeros. Es derech briato. ¿Dónde está el libre albedrío de la persona? Es automático. Es derech briato shel adam. El tinutz es muy simple. La persona escoge quiénes son re'av v'haverá. Ahí está la vejera. Re'av v'haverá puede ser para mí el Hafetz Haim. Falleció hace como 80 años. Pero yo puedo ser real a hablar de Hafetz Haim si yo me identifico con la forma de pensar de él, con sus libros, los estudios. O real a hablar puede ser el delincuente que vive en cualquier lugar del mundo. Hace algunos años era un poco más fácil educar a los jóvenes, porque la persona podía más o menos un poco controlar quiénes son real a hablar de cada uno. Los amigos de la Kitá, los amigos del edificio, los amigos de la Shkuná. Pero ahora con los adelantos nuevos de la tecnología, con un clic, una persona llega a Honolulu y con dos llega al Gehinam. Entonces, por lo tanto, tenemos un problema, que ahora somos Shechenim Shel Kol Haolam. Antes el vecino era akarov el beto, ahora somos vecinos de todo el mundo. Y la persona recibe ashpah del vecino de él. Por eso la Torah le dice, ¿a quién tienes que tomar para hacer Korban Pesach? Shcheno akarov el beto. Con él haz el seder. Tashpia lo le tová, porque de él lo que tú le des vas a recibir. La persona tiene que le ashpia al shachen akarov, porque de él va a recibir. Ahora nosotros necesitaríamos de ashpia de Jol Haolam, es algo que es imposible. Por lo tanto, yo digo, el hombre tiene que aprender a liot poder, a vivir un poco separado y saber dónde poner las barras de las cosas, poner los límites. Vivimos en la época que los límites es lo más complicado que puede existir. Dice el Or HaHaim HaKadosh en Perashat Shemot sobre el pasuk Vered de Atziló, HaKadosh Baruj Hu
tardó en mandar las plagas a Mitzrayim 12 meses. Y por tardarse tanto el pueblo de Israel estuvo a punto de no salir, porque llegaron a los 49 grados de Tumá. Hubieran llegado a los 50, no hubieran salido. Pregúntelo a Haim Akadosh, ¿por qué se esperó tanto a Hashem? Tenía que mandar las 10 plagas por los milagros, que las mande más seguidas. Una semana de plaga, 3 semanas de descanso. Que haga 1, 2, 3, 4, 10 junto. ¿Por qué tuvo que tardarse tanto? Y se les dé Kushia, Gedolán y se lo Haim Akadosh, porque no mandó todas las plagas juntas. Y si Ubasdena Hana Tibe Hakiraha, dice Lola Haim Akadosh, el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, va a recibir la Torah, llegan a los 49 grados de Kedushá. ¿Por qué llegaron a Mente Chare Kedushá? Porque salieron de Mente Chare Tumá. Y el esfuerzo de la persona de salir del camino incorrecto lo hace que la persona se pueda elevar. Akadosh Baruj Hu Garam Kaviajo le hizo que llegue la Mente Chare Tumá. Usted ha llegado a 48, 47, solamente hubieran obtenido 47 grados de Kedushá. Akadosh Baruj Hu Garam que se queden hasta el último segundo cuando era el Kimad Esof. Si se quedaban a Hamishim ya no salía. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu Garam que llegue a Mente Chare Tumá para llegar a Mente Chare Kedushá. Y nunca pudieron llegar a los 50 grados de Kedushá. Los hubiera dejado hasta el Shara Hamishim. Si no, Haim Akadosh ya no hubieran salido. ¿Pero por qué? Porque Am Israel estaba antes de Kabbalat Torah. Dice, la Geulah Atida, el mundo va a llegar a Hamishim Share Tumá, o ya llegó, no sé. La Haim escribe que va a llegar. Y como hay el Koach de la Torah, la fuerza de la Torah, Gami Hamishim Share Tumá, el Shar, la Zeta, le dé ninguna Torah. En ninguna Torah puede sacar al Olam, puede sacar a la persona, puede sacar al Yishu, puede sacar a la ciudad de Hamishim Share Tumá. Dice Benebuá el Ora Haim Akadosh, ¿qué es lo que va a suceder? Leatit Labo, va a llegar el mundo a Hamishim Share Tumá y va a venir después la Geulatía, porque Zú es el Koach de la Torah Kedoshá. El Koach de la Torah Kedoshá es de que el Benaram, al Yedé, el Imud de la Torah, puede salir de esa madrigada. No sé si estamos ya en el Shara Hamishim o estamos en el 49.999. Pero fue una nebuá de que vio el Ora Haim Akadosh lo que iba a pasar. El ashhatá que existe actualmente en el mundo son cosas que a lo mejor estamos acostumbrados. Babonoteno vivimos así, la persona se acostumbra a todas las cosas. En la época de la guerra la gente vivía en las cloacas y la gente se acostumbró. Vivimos en una cloaca en el mundo actual. La persona sale a la calle, Veayita, Meshugam, Mimarene, Hashem Tireh. La persona tiene que aprender a hacer Gdarim. Derech Briatosh el Adam, Yod Nimshach, Bemasao de Otar, Harran, Harran, Noé que Minag, Shem Medinato. Esa es la Jobá de nosotros, como padres, como Mejanjim, de transmitir esos yesodot a los jóvenes. Los peligros que hay, un clic, Honolulu, el segundo clic, estás en el Gedinam. ¿Cuántos Jorbanot han pasado? Y a lo mejor se está dando en teoría, porque hay en la práctica que más no se puede. Yo estuve hace 3 o 4 años en la convención que hicieron los Rapanim en los Estados Unidos, no sé, un estado de béisbol, no me acuerdo de quién era, de los Mets, no sé de quién era. Y allá habló Rav Solomon, y al otro día de una drasha, como 2 horas en la guía de Yeshivat Leikud, que Hashem le mande refuah shelema. Habló y lloraba cuando él decía: si no hay una tacaná en el mundo, ya no van a haber bajo Yeshua en 20, 30 años. Así dijo Rav Solomon. El Jorban que puede suceder es obligación de nosotros. Pero tenemos que saber que nosotros, como Mejanjim, un yesod gadol. Dice el Midrash Rabbah en Perashat Shemot, ¿por qué Akadosh Baruj Hu escogió a Moshe Rabbeinu como manhig de Am Israel? Moshe Rabbeinu es el Rosh Hanevim, Abrua Manhig Shel Klal Israel. ¿Por qué lo escogió? Dice el Midrash, Amar Akadosh Baruj Hu, Mishu Yodea Nihot Atzor, el que sabe pastar a los borritos, Ish le fijó cada uno según sus características, y Abó Virebe a mí, que él sea el pastor de mi pueblo. Una vez, Amrú Raboten, una vez Moshe Rabbeinu estaba pastando
el son de Yitro, su suegro, en el Midbar. Se le escapó un gri, un cabrito, corrió detrás de él, sí. Lo encontró junto a Brejash el Maim, a un estanque. Se paró el gri y empezó a beber. Cuando llegó Moshe Rabbeinu le dijo a él, no sabía que estaba sediento y corriste hasta aquí. Lo tomó, Moshe Rabbeinu lo cargó y lo regresó al rebaño. Dijo a Kadosh Baruj Hu, y es dejado a Jamil no se lo vas a guardar. Tienes tú la capacidad, aún para ser el guía de estos animales, con la razón vas a ser el guía de Am Israel. Hayeja Datir Etzoni, dice, ve Moshe y Aarón. Pasó Moshe Rabbeinu la prueba. Dice la Halajá, la Mishnah en Masejet Gitin, en Podim et Ashuyim yoter al kedeh de mehem. Si una persona lo rapta en Bar Minan y pide una cantidad estratosférica, la Halajá es que no se paga. El Maram y Rottenburg se murió raptado, porque el Pasak, que como estaban pidiendo por él una cantidad fuera de lo normal, que no lo rescate. Y así murió. El maestro de Rosh, el Maram y Rottenburg, en Podim et Ashuyim yoter al kedeh de mehem. Cuando revisé el Salante leí esta Mishnah, lloraba. Pero si el Salante hablaba, el Yahid, hay que procurarse por cada uno es importante. Lloraba, revisé el Salante. A ese Yahid lo dejamos, no lo rescatamos, porque si lo rescatamos y pagamos una fortuna, después hay 10 raptados. En Podim et Ashuyim yoter al kedeh de mehem. Yo digo que Moshe Rabbeinu devolvió la prueba. Moshe Rabbeinu dejó a todo el tzon, fue por uno, todos los demás derró la prueba. Y el Midrash lo dice así. El Midrash dice que Moshe Rabbeinu pasó la prueba y a Kadosh Baruj Hu lo escogió. Moshe Rabbeinu no olvidó al Klal. Moshe Rabbeinu sabía que el Klal estaba formado por todos los Yehidim, pero sabía que cada uno y uno es un Yahid que necesita y hay que preocuparse por él. Moshe Rabbeinu sabía que el Eder Murkam Yigdayim Bodedim, sí, y por lo tanto él tuvo Atzlaha. Cada uno que es Mehanech, cada padre tiene que ser que cada hijo es diferente. Por eso me preguntó una persona, ¿cómo puede ser que de la misma casa salió Jacob y Esau? ¿Y cómo saben ustedes que es el mismo Hinuch? Porque eran el mismo More. ¿Cómo se llama el More? Porque eran gemelos, iban a la misma clase. ¿Sabes cuál es el Tiruch? Porque tenían el mismo Hinuch. Por eso. Porque cada uno necesitaba una cosa diferente. No todos son iguales. Y esa es la Jochma que cada uno tiene que saber. Uno necesita un golpe y otro necesita un beso. Otro necesita un latigazo y otro necesita 10 abrazos. Vivimos en un mundo que la Jochma que tienen que tener los Mehanjim es de mirar qué es lo que necesita cada uno. Si el Ikar es el Klal y en Podim et Ashuyim yoter al kedeh de mehem, pero la parte principal es de ir a cada Yahid y Yahid qué es lo que necesita cada uno. Ad makom she'adam agat, a veces el hombre es limitado y no puede hacer muchas cosas, pero la persona nunca tiene que hacer yush. Dice Rav Shimshon Refael Hirsch, cuando Hagar se perdió en el desierto, iba con Ismael, dice el Pasuk, y aventó al niño debajo de uno de los arbustos y dijo, no quiero ver cuando se muere el niño, no quiero ver cuando muera. ¿Por qué aventó al niño? Por Rahmanut, ¿no? Por misericordia. Es Ahzaniyut, es corazón duro. A un niño nunca se le avienta. Ese no es una madre de Am Israel. Dice la Shimshon Refael Hirsch, por eso dice el Pasuk, Vaismael Elohim et kol anam. Y Hashem escuchó la voz del niño, Veikra Malach Elohim el Hagar, y le mandó el pozo de agua. Hashem escuchó la boca, la tefilá de quién? Del niño, no de la madre. En Israel nunca avienta al niño. Eso es cuando una persona mityaesh y da las cosas por perdidas. No existe caso perdido, no existe eso. Esa es la cultura de Hagar, la cultura de Am Israel. En Shel Am Israel no existe cada Yahid y Yahid es importante. Esa es la obligación de todos nosotros. Por eso dice el Pasuk en Perashat Bo,
Le contarás a tu hijo y a tu nieto el sipur de Yetziat Mitzrayim. ¿Y por qué no el bisnieto? Hasta el nieto nada más. Dice el Baal HaTurim, hasta aquí son los rahamim del padre al hijo. El padre quiere muchísimo al hijo y al nieto, y al bisnieto también, esposa. Pero la Torah midió que los rahamim que hay del padre al hijo y al nieto son los rahamim más grandes que existen. En la mitzvah de enseñar Torah, dice el pasuk Beshinantam Levaneja, le enseñarás Torah a tu hijo. Dice los rahamim, ¿quién es tu hijo? Él lo atalmidi. Aquel papá que no tiene la posibilidad de enseñar a su hijo Torah porque no sabe o no tiene el tiempo, no tiene los conocimientos, le llama un melamed, le paga o no le paga y le enseña, se cumple la mitzvah de Shinantam Levaneja el lo atalmidi. En la mitzvah del sipur de Yetziat Mitzrayim Baruch Hashem, los jajamim no darshu beigatal en binja el lo atalmidi. Si no, nos aventarían que a la noche del ceder les demos a todos los niños escuela Yetziat Mitzrayim. Ahí es beigatal en binja, el papá tiene que decirle. Rav Gedalia Zichron Ibrahim el Mashiach Shvat Kol Torah dijo, parece un poco chistoso, pero dijo una halajá: si un papá no conoce el idioma del hijo, se educaron en lugares diferentes, y el papá le tiene que enseñar Torah al hijo, no speak English, y el otro no habla español, ¿cómo le va a decir? Le alquila a un melamed que le enseñe en inglés. Dice Rav Gedalia, pero la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim tiene que ir interlingüe el papá, tiene que aprender inglés para enseñar, porque Beatal y Minja, ahí los jajamim no darshu la de Rasha de El Batalmidim, y tiene que ser el padre el que le enseñe. ¿Por qué? Porque las bases de la emuná, que es Yetziat Mitzrayim, se necesita Rahamé Abalabenu. Tiene que haber ese nexo tan fuerte. Hay un nexo grandísimo entre cualquier melamed y su alumno, entre el jajam y el alumno fuertísimo, pero no puede ser el mismo nexo que tiene el padre con el hijo. Todos los que somos padres sabemos que hay algo especial con los hijos, afilo que a los también nos queremos muchísimo, pero no puede ser como la habá que tiene el padre con el hijo o el abuelo con el nieto. Ya el abuelo con el bisnieto no. Dice el Baal HaTurim, Ulman tesaperrios le minja o ben minja, hasta ahí, Akar Rahamé Abalabén. Es la misma Yinsá en Pere Karuel de Gabela Berajá de Bilkatanés, que la persona sobre el Balé cuando ve el lugar donde la pasó de esa mi papá y a mi abuelo, a mi saber ya no se Berajá. Del mismo motivo, esta Yinsá que trae la caota al lado, para demostrar que hasta ahí son los Rahamim. Para la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim dijo la Torah que negue el Arba Banim dirá la Torah. A cada uno el padre le tiene que hablar de una forma diferente. La mitzvah del Sipur Yetziat Mitzrayim son los yesodot de la emuná. Yesodot de emuná solamente el padre nos puede transmitir. Akar Rahamé Abalabén. Quiere decir que nosotros tenemos una obligación como melamdim, como mehanjim y como padres de crear ese kesher y enseñar los yesodot de la emuná en la casa. En una casa que sea derech briatosh el Adam, como el Rambam dice que la persona tiene que buscar quiénes son Reab Haverá. En la casa de nosotros, ¿quiénes van a ser Reab Haverá? Tú escoges si es el Rambam, si es Rashi, si es los Balei Tosafot, si es el Hafetz Haim, Hajam Ezratie o el Hazonish, o escoges otros que no digo los nombres de ellos. Esa es la obligación de nosotros como Mehanjim. Saber que cada yahid, cada uno es diferente. No se puede educar ni hablar a todos de la misma forma. No todos están cortados con la misma tijera. Moshe Rabenu pasó la prueba cuando corrió por ese chon, porque se dio cuenta que él sabía que el clan no es más un clan. El clan está formado de yahidí. El ahrayut de cada uno sobre cada yahid. Los rokim et ailadim. Cada uno es importante y la persona tiene que lidiar sobre cada uno. Somos humanos y nos equivocamos. Decía el Rabbi Ponevich que por qué los Rashi Yeshivot tienen que ir a juntar dinero a todos los lugares del mundo, porque a lo mejor mataron a un alumno Beshoguer y tienen que hacer galut, porque a veces los melamdim cometemos errores
Y a veces una persona puede matar a un alumno de Shobek y por lo tanto tiene que hacer galut. Así decía el Rabbi Polevich. Indicar que la persona haga las cosas con la cabana correcta. Y por eso, Anoji Hashem Elokeja, Hashem Otetija, Meretz Mitzrayim Betabadim, porque la mitzvah de la emuná de Am Israel está basada en Yetziat Mitzrayim, porque Yetziat Mitzrayim es Asher Baharban Mikolam, Romemar Mikolashon, Kidesharu Mitzvotav, Kol Nichvin Yeter Yehul, Kol Nitzri Yeter Yitzhak, Kimha de Pisha. Cada uno tiene que abrir el corazón y tiene que abrir el bolsillo, y tiene que abrir la Habas a cada uno y uno de Am Israel. Y el Ikara y Karim, Ashatá, Jade, Shaná, Bahar, de Israel, esa emuná con la que Yudí vive del Galut, Vivinu y Yatzanu y Mitzrayim, es lo que le ha dado Kiyum a Israel después de esa Shoah Norá que sucedió hace 70 años. Una Shoah que es el ser humano no puede entender lo que sucedió, pero después de todo eso se cumple la Abdahá de Hashem Baraj, Kiloti, Shachach, Mi Pizarro. Y las yeshivot, y los kolelim, y los Talmud Torah, y los Batei Yaakov siguen floreciendo en el mundo. Todos hubieran jurado que no iba a quedar absolutamente nada. Zuko Hashem Torah. Rameir Shapira, cuando él habló en la Knesiyá de Agudat Israel, recordó al principio un Yerushalmi que dice Beizat Tahor al Tamé. Así el pasuk, salpicará un Tahor al Tamé. Dice el Yerushalmi, Masejet de Man, Amar Rabbi Yoshua ben Kursor, toda mi vida yo había entendido que Tahor Ejad Mazé al Tamé Ejad, que un Tahor salpica un Tamé, porque el pasuk dice Beizat Tahor al Tamé. Achelamati mi Otzara Shel Yavne, hasta que aprendí yo de Otzara Shel Yavne que Tahor Ejad Mazé al Arbetemi. Dijo Rameir Shapir, ¿cuál es el pirush en ese Yerushalmi? Primero pensó Rabbi Yoshua ben Kursor que un Tahor podía salpicar sobre un Tamé, que una persona nada más puede leashpiar sobre un Tamé. Aprendíme Otzara Shel Yavne. ¿Qué es Otzara Shel Yavne? Cuando se iba a estudiar el segundo Bet Amidash, Rabbi Hanan ben Zakkai le pidió a Vespasiano César, dame Yavne Bejajamea. ¿Por qué le pidió eso? Porque él sabía que de Yavne Bejajamea iba a poder renacer otra vez el pueblo de Israel. Zuko Hashel Torah, que Tahor Ejad Mazé al Arbetemi. Aprendió Zuko Hashel Torah, que un Yehudí puede leashpia sobre cientos de personas y miles de personas. El que conoce a los Dolei Israel, lo que hizo el Hazon Ish en Bnei Brak y lo que hizo Hajam Ezrati con el Yadut de los Faradim, eso es la Mati Otzara Shel Yavne. Aprendí Otzara Shel Yavne. Una vez yo vi una revista que se llama Jewish Observer en inglés, que hablaba sobre una historia y traía un telegrama que lo guardaba Ramón Shesher, que fue el presidente de Agudat Israel al final del siglo XX, que durante toda su vida él dice que ese telegrama le dio el koach para poder continuar en Agudat. Él trabajó a mano con Rabko Kamenetsky y Ramoshe Feinstein. Tenía un telegrama en su bolsa. ¿Qué dice ese telegrama? Es un telegrama que está firmado en el año de 1941, que manda uno de los jefes de la Gestapo, sellado Ikar, y que le dice: le pido a todos los jefes de la Gestapo que no dejen escaparse a ningún rabino talmudista, porque si alguno de esos escapa, va a volver a florecer el pueblo de Israel. Dijo Ramón Shefel, ese Mushat, ese Rasha Benusha Ikar Himah Shemo Bezichro, sabía cuál era el koach de la Torah, que si se escapaba uno de esos rabinos talmudistas, podía renacer la Torah. ¿Qué pasó? Llegó la Barón Cortland de Estados Unidos, lo que hizo. Allí estaba James Ratiel, Hazon Israel, lo que hicieron, digamos, Rabanim a México, en Argentina. Un puñado de personas lo que hicieron. Zuko Hashel Torah. El koach de la Torah es que Tahor Ejad Mazé al Arbetemi. Suma Shelamati Otzara Shel Yavne. Bezrat Hashem, ahora que estamos en Motzei Shabbat Hagadol, nos estamos preparando Likrat Hag Matzot, que Borolam mande
la Geulat dirá y se cumple el mamar de Hazal, Benizán Nigalu, Benizán Adin Nigael, que Hashem nos manda un año muy bueno de Osher, de Parnasat Tová, de Refuah Shelema, de todas las cosas buenas, que Itkablu todas las obras de Israel, Bezrat Hashem, Nahod, Et Hag Sukkot, Et Hag Matzot, en Yerushalayim Iracodes con el Korban Pesach, Bimera Beyamenu, amén, amén, Tiskula Mitzvot, por haber asistido a esta drasha. Muchas gracias a todos ustedes.